Perfecto, bueno, bueno, buen día a todos, bienvenidos a la tercera sesión del seminario de álgebra del INAL. Muchas gracias por estar acá. Hoy vamos a tener a Marcos Barrios, quien es profesor de nuestro instituto. Él va a dar la segunda parte de la charla que inició el viernes pasado, llamada Álgebras de Nat y Gusta Todorov II. Y bueno, según contaba Gustavo esta semana, va a estar más que todo enfocada en la parte de los ejemplos, ¿sí? Entonces, bueno, Marcos, bienvenido, gracias por haber aceptado la invitación y adelante. Gracias por invitarme a exponer. Bien. Ya me agregaste de anfitrión porque todavía me dice que para compartir... Sí, un segundito. Creo que ya debería estar. Pantalla. Perfecto. Bien. Bueno, precisamente yo voy a comentar una construcción para ver que no toda álgebra es Lat y Usa Todorov. Y básicamente para eso me voy a centrar en ver cuál es, digamos, más allá de que en la definición queda claro, bien cuál es la diferencia entre álgebras y Usa Todorov y álgebras Lat y Usa Todorov. Entonces primero recordaremos algunas definiciones, después vamos a entrar en ese tema, en la diferencia, y después ver cómo esa diferencia se puede, entre comillas, romper. Y bueno, a partir de un ejemplo que no sea Usa Todorov, de una álgebra que no sea Usa Todorov, llegar a una álgebra que no es Lat y Usa Todorov. Bien. Entonces, más allá de que esto se pueda hacer más en general, las álgebras que voy a considerar ahora y que vamos a ver en toda la charla van a ser álgebras de caminos, dadas por un quiver finito. Vamos a decir que Q0 son los vértices y Q1 las aristas. Vamos a hacer KQ sobre I para un ideal admisible. Vamos a llamar S sub I al simple asociado a cada vértice. Como siempre vamos a precisar los proyectivos porque entre otras cosas vamos a calcular sisigias. Y K0 es el grupo aliano libre generado por los módulos a derecha, finitamente generados, y las relaciones de isomorfismo y de proyectivos, básicamente. Dado un módulo, ADM va a ser la clase de módulos que son suma directa de sumandos, sumas finitas de sumandos directos de M, el zócalo y el top son eso, y vamos a anotar omega de M en la sisigia, en la notación usual, y tenemos el morfismo de grupos inducido por por la sisigia en el grupo K0. Bien, una cosa que vamos a usar y que es bastante importante es que para álgebras autoinyectivas este morfismo es un isomorfismo, ¿sí? Este morfismo de grupos es un isomorfismo. Y eso lo vamos a precisar. Bien. Yo no voy a, o sea, en esta charla no vamos a precisar las funciones de Gusa-Todorov generalizadas que trató Gustavo
la charla pasada, ¿sí? Yo solo voy a usar en algún momento la phi común, ¿sí? No voy a usar la phi generalizada que definió Gustavo. Bien, entonces, ¿qué era un álgebra de Uvsat-Todorov? Bueno, era un álgebra tal que para todo módulo finitamente generado, bueno, una n Uvsat-Todorov álgebra era un álgebra que para todo módulo finitamente generado, cuando haces la sigilgia enésima, podés meterlo dentro de una sucesión exacta, de esta forma, ¿sí? Donde B0 y B1 están en el add de B, o sea, hay un módulo finitamente generado que para terminar con esta resolución lo pones sumandos de ese módulo, ¿sí? En este caso decimos que B es un módulo de n Uvsat-Todorov. Ok. Bien, y algo que vamos a usar, que sé que es muy sencillo, pero verlo desde ya me parece bien. Si vos tenés que una álgebra es n Uvsat-Todorov, entonces es n más 1 Uvsat-Todorov. Y como módulo te alcanza a agarrar el módulo B que tenías, que era un módulo de n Uvsat-Todorov, y calcular la sisigia de eso, bueno, y agregar los proyectivos. Pero con eso ya está. Mínimo esquema de la prueba de esta observación. Si tenés esta sucesión exacta, podés aplicar sisigias a B1 y a la sisigia mésima de M, perdón, nésima de M. Y bueno, a partir de esto, podés completar de esta forma, ¿sí? Ya que, bueno, ¿cómo completás? Con P1 es simplemente la inclusión para que esto sea para que digamos, la de P1, P1 en M, B0, B1, que eso sea conmutativo. Y lo otro es que ya tenías un mapa proyectivo. Y bueno, y después con esto la parte de arriba queda una sucesión exacta, así que nunca lo puse. La parte de arriba queda una sucesión exacta, así que tenemos que, perdón, arriba debería decir la sisigia n más 1, no dm, no la sisigia n. Perdón, Marcos, un segundito. Dalia, creo que Sí. tienes el micrófono abierto y hay un audio que se está colando y está interrumpiendo. Ahí va, gracias. Perdón. No hay problema. Bien. No, lo que decía, primero que acá, creo que acá puedo escribir, acá debería ser a la n más 1, me comí eso. Y entonces, con esto, a partir de esto, tenemos una sucesión exacta, pero ahora en vez de para la sisigia de M, para la sisigia enésima de M, para la sisigia n más 1 de M. ¿Sí? Que es esta sucesión de acá. ¿Sí? Y claro, el módulo que usás en vez de B es la sisigia de B y los proyectivos, ¿sí? De esto no te podés librar en principio. Así que eso tenés que agregarlos.
Ok. Bien. Entonces, para la definición de LATI usa todo drop, lo que usábamos eran una subcategoría de módulos que cumplían las siguientes condiciones. Que la sisigia de esa categoría quedaba en la propia categoría. Que era cerrado por el add. Y que la feeding era 0. Bien, acá Creo que a esa definición lo llamaban lit. No, ¿cómo le llamaban? Una clase IT o algo así, ¿no? En el trabajo de sí, ustedes. Sí, pero vos nos creo, sugeriste un cambio de nombre, si no me equivoco. Sí, pero sí, para cuando tienen las primeras dos condiciones nomás. Ah, ta. Sí, 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 sí. No, para no mezclar justamente. Sí, sí. mal yo. No, capaz que yo me expliqué mal nada más. No te preocupes. A ver, en el pretrabajo que tenemos, a esto así literal lo habíamos dicho IT subcategoría en la última versión, pero creo que tenés razón, Marcelo, que habíamos puesto otra definición después, pero no recuerdo. Bueno, en cualquier caso, esto, vamos a trabajar con esto ahora, digamos. Son clases de módulos que son cerrados por add, la feeding es 0, y cuando aplicás la sysfia queda adentro. Bien, y la definición de LATI usa todo draw es la misma que antes, pero ahora permitís un D0 y un D1 en la sucesión, no solo los submódulos de sumandos, sumas de sumandos de B, sino que además le permitís poner sumandos, bueno, poner módulos de D. Bien, y esa es la diferencia básicamente. Algo que voy a mencionar, que me voy a mencionar después, pero ya lo puedo ir viendo. Si vos tuvieras una álgebra la sisigia mésima es de tipo de representación finita, bueno, entonces podés poner todo eso junto con los proyectivos y tenés un módulo que es IT y tenés un módulo que es LATIT. Pero a lo que quería decir es que en ese caso, en realidad las opciones para D son pocas, digamos. Pero bueno, entonces vamos a ir viendo qué es lo que pasa con D. Entonces, la diferencia entre IUSA Todorov y la IUSA Todorov es esta sucesión, básicamente. ¿Sí? Son la diferencia de esas dos sucesiones. Es permitir poner un D0 y un D1, ¿sí? en la sucesión. Lo que quería decir antes es que no tiene gracia, digamos, si el D que vas a poner es un módulo, o es, quiero decir, si es de tipo de representación finita, como que no aporta, porque eso ya lo podrías haber puesto en el B. Entonces, la gracia de esto va a ser cuando el D que puedas poner sea grande. Bien. Entonces, ¿qué puede ser D? Bueno, Gustavo ya había hablado de esto la vez pasada.
Si la feeding de A es 0, podés tomar D como todos los módulos, ¿sí? Precisamente porque lo que le vas a pedir es que la feeding sea 0, entonces podés tomar la categoría de todos los módulos. Y si tenés todos los módulos, ya está. Entonces, y además es interesante, porque de hecho es algo que vamos a usar, el ejemplo que mencionó Gustavo, o sea, no lo vimos, pero explícitamente, bueno, sí explícitamente en realidad. El ejemplo de Ruquier y Conde era una álgebra autoinyectiva, ¿sí? O sea, eso no lo mencionó Gustavo, pero es una álgebra autoinyectiva. Así que el ejemplo que rompe con las álgebras IT, digamos, lo que dice que no toda álgebra es IT, es lat IT de forma casi que por definición, porque podés tomar D como todo. ¿Sí? Después, si la feeding de A es 1, se puede tomar el D como la syzygia de moda. Eso funciona porque la syzygia de moda es cerrado por A, pero si quisieras hacer lo mismo para un N, ¿no? Decir algo así como, si la feeding de A es 7, entonces podés tomar D como omega a la 7 de moda. Bueno, eso no va a funcionar. Y no va a funcionar por el problema del A, ¿sí? Que las siguientes syzygias no son cerradas por A. De hecho, vamos a hablar un poco de un ejemplo en ese sentido. Entonces ahora la pregunta es ¿qué pasa en general? Porque como esta es la diferencia con IT, si por ejemplo en general si no pudieras, D tuviera que ser siempre 0, los proyectivos quiero decir, como que ahí habría un impedimento, ¿sí? Y de hecho, el ejemplo se basa en poner trabas para que el D solo pueda ser los proyectivos, ¿sí? Que lo más grande que pueda hacer el D sean los proyectivos. Ok. Entonces, vamos a ver un ejemplo en radical cuadrado 0. Como dije, radical cuadrado 0 en realidad toda álgebra es Iusa-Todorov y por tanto lat Iusa-Todorov. O sea, no hay una diferencia y por tanto, obviamente no va a ser acá que encontremos un ejemplo que no sea lat Iusa-Todorov. Pero lo que sí podemos es estudiar cómo es D en este caso. Ya tenemos dos ejemplos, por más que sea de radical cuadrado 0, los dos primeros casos ya están, si la phi es 0 y si la phi es 1. Entonces, vamos a hablar un poco de un ejemplo, que es el siguiente. Si vos tomas un Q finito sin pozos ni fuentes, entonces el K1, ¿sí? O sea, la syzygia de moda, está generado por los simples. Y si estudiamos en esa base la syzygia, lo que tenemos es que la matriz asociada a ese morfismo es la matriz de adyacencia del grafo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si Q es fuertemente conexo y tenés algún módulo que no sea proyectivo en D, entonces, al aplicarle la syzygia a M, te quedan sumas de simples. ¿Sí? Y al aplicar de nuevo
nuevo la syzygia, iterando, eventualmente tenés todos los simples. ¿Sí? Eventualmente, quiero decir, no tiene por qué ser el mismo tiempo, pero pasás por todos los simples, porque el grafo es fuertemente conexo. Ahora hablo un poquito de eso en un dibujo. Pero entonces, si la feeding de A es mayor que 1, la matriz de adyacencia de grafo es no invertible, y de hecho es un sí solo sí. Pero entonces, si es fuertemente conexo y la feeding de A es mayor que 1, la clase tiene que estar incluida en los proyectivos. No puede ser otra cosa. ¿Sí? Porque estarías pasando por algo que tiene feeding mayor que 0. Porque como tenés que tener todos los simples, y la feeding de los simples, de la suma de todos los simples, es mayor o igual que 1, ¿sí? No te queda otra que no poder tener los simples. Y como si tenías cualquier módulo, tenías los simples, ya está. Siendo un poco grosero, recordemos que si vos tenías un simple, el proyectivo, perdón, si vos tenías un simple, lo cubrías con el proyectivo, que era tomar básicamente todas las flechas que salían de ese simple, y el núcleo era bueno, lo que queda abajo, ¿sí? Entonces, esto es lo que estoy diciendo. Cuando vos tomas un simple, la syzygia de ese simple son los vértices, siendo informal, los vértices adyacentes, ¿sí? Puede haber copias, puede haber loops, pero en esencia es esto. Entonces, lo que estamos diciendo es que si tenemos este en D, entonces estos tienen que estar en D. Si uno está en D, si ese 1 está en D, entonces ese A, ese B y ese C tienen que estar en D. Y bueno, como estamos suponiendo que es un grafo fuertemente conexo, entonces pasás haciendo esto, iterando por los adyacentes, recorres todo el grafo, bueno, todos los vértices. Así que tenés todos los simples. Así que D tiene que tener todos los simples si estás en esta condición. Entonces, tenemos que, si la feeding es 0, el D puede ser todo. Si la feeding es 1, el D puede ser hasta mod A, hasta syzygia de mod A. Y si feeding de A es mayor que 1 y es fuertemente conexo, D tiene que estar incluido en los proyectivos, ¿sí? Por supuesto, esto en radical cuadrado 0. ¿Sí? Bien. Entonces, acá empezó a aparecer la limitante, ¿sí? Repito, en radical cuadrado 0 toda álgebra va a ser lat y t, así que lat y t, pero ya nos da un impedimento para el D. ¿Cómo era el razonamiento que si la phi dimensión es mayor que 1, t sub q no es invertible, que ese me lo perdí? Nada, ahí lo que ves es que K1, como K1 son todos los simples y no, bueno, es que el operador syzygia, ¿sí? Tiene como matriz asociada en la base de los simples la matriz de adyacencia del grafo. Entonces, si la phi dimensión
eh, si la matriz esa fuera invertible, entonces tenés que en K1 el operador syzygia es invertible, y por tanto la FIDIM sería 1. Claro, claro, listo. Está, eso. Bien. Entonces, está, pero una cosa, o sea, esto no es una clasificación porque faltarían los que no son fuertemente conexos, pero sí como que para radical cuadrado cero barriste casi que todas las posibilidades, barriste muchísimas posibilidades. ¿Sí? Y entonces, bueno, vamos a decir que un álgebra tiene subcategoría de Usa-Todorov triviales, no es el mejor nombre, si D tiene que estar incluido en los proyectivos. Bien. Este argumento, adaptándolo un poquito, vale para álgebras truncadas. ¿Sí? Y el adaptarlo es esto que está acá. En radical cuadrado cero, vos no precisás que el álgebra tenga loops para garantizar ese resultado, digamos, que no hay clases de Usa-Todorov no triviales, pero en truncada sí lo necesitas. Necesitas que haya al menos un loop. Porque el argumento de pasar por todos los vértices, digamos, acá el adaptar eso sería pasar por todos los vértices con un largo determinado, y para poder manejar el largo necesitas agregar al menos un loop. Después lo podemos ver si quieren. Pero está, sí, estas álgebras siguen siendo IT, así que tampoco, por tanto, lat IT, así que en ese sentido no sirve. Bueno, y acá un poco lo que había mencionado hoy. Si vos tenés un álgebra que omega la m es de tipo de representación finita, es decir, que la clase de módulos, o sea, los módulos, son una cantidad finita, salvo isomorfismos, entonces el D también tiene que cumplir eso. ¿Sí? Entonces, en ese caso, que son los ejemplos que vimos, efectivamente no hay una diferencia entre IT y lat IT, pero ya lo sabíamos, y además, bueno, para empezar porque son IT, pero además porque incluso aunque agregaras un D, ese D lo podías tomar como B, así que no aporta nada en este contexto. Bien. ¿Por qué eso anterior? ¿Por qué a ver, eso, da un álgebra, Sí. toda D tiene que ser representación infinita? ¿Por qué? Bien, porque si vos tuvieras algo de representación infinita, como tiene que estar, como tiene que incluir a la syzygia, te tomás algo mayor que la cantidad de, ¿no? Te tomás una cantidad de módulos no isomorfos mayor a la cantidad de la representación de phi m, de omega m, y tal, cuando vas iterando omega, eventualmente bajás al rango. Así que la phi dimensión no puede ser 0 de ese D. Dicho de otra manera, cualquier Porque está la condición de phi dimensión 0, sí. cualquier subcategoría que te tomes que no sea de representación finita, no va a tener phi 0. Claro. La condición de phi 0 es muy restrictiva. Está bien. Bien. Y perdón, por acá José Sí. Vivero hace una pregunta. Perdón. José pregunta que si un álgebra es truncada, entonces no tiene Gorenstein proyectivos que no sean proyectivos.
Creo que puede tener. Puede tener. Pero el tema es que acá habían dos hipótesis. Sí, estoy casi seguro que puede tener. El tema acá es que había varias hipótesis que estabas considerando, y ahí ya no estoy tan seguro. Pero, claro, sería eso. En estas hipótesis, no. Fuertemente conexo y con un loop, no. Tenemos hecho algo de eso con Gustavo, pero ahora no me acuerdo. Por ejemplo, si vos tenés una álgebra, estoy hablando de memoria y no me acuerdo del todo, pero creo que si vos tuvieras un grafo así, por ejemplo, claro, por ejemplo, si tuvieras algo así, por decir algo, vos te podrías tomar acá, por ejemplo, de que fueran los simples, ¿sí? Lo que digo, no recuerdo bien cómo fue cómo era esto con las truncadas y los Goreskin proyectivos, pero en todo caso habían había dos condiciones que estábamos imponiendo al grafo que en principio ahí podría ser que no. Puedo ver el chat. Bien. Si Gustavo lo encuentra, mejor. Bueno, entonces ahora voy a ir a la construcción. Entonces, la idea ahora va a ser construir álgebras, ¿sí? Que no puedas tomar un deck no trivial, ¿sí? Que todos los decks que tomes terminen siendo triviales. Y más allá de lo que dice acá, la definición, bueno, la leo, pero ahora hago un dibujo que creo que se va a entender más. Tomás dos grafos, uno, el grafo completo con dos vértices, es decir, una arista, un vértice saliendo de cada uno, y un loop, perdón, una arista saliendo de cada vértice y un loop en cada vértice, y después se haga una álgebra cualquiera, ¿sí? Pegás los grafos uniendo desde A a A', todos los vértices de A tienen una flecha a el primer vértice de A', digamos, y después el ideal que consideras es el ideal que tenías en A, el ideal de A', que era J a la 2, porque consideramos el álgebra de raíz al cuadrado 0, y después me comí un lambda acá. Acá es lambda alfa i es igual a alfa i lambda es igual a 0. Y después cualquier composición, básicamente, con ese mapa que conecta es 0. Entonces, esto se va a entender muchísimo más si hacemos un dibujo. Lo que estamos haciendo es, tenemos A, que va a estar dado por un grafo. No importa cuál sea el grafo, digamos. ¿Sí? Y alguna relación, que no estoy diciendo cuál es. Tenemos A', que solo tiene dos vértices. Y cuatro aristas,
una para, bueno, todas las posibles, digamos. Y después lo que hago es, sería Q', lo que hago es, esto es A, bueno, A es KQ sobre I, algún ideal, y A' es KQ' sobre J. Y ahora lo que hago es, para cada arista, para cada vértice de A, de Q, llevo una flecha a 1. ¿Sí? Bien, este va a ser el nuevo grafo, nuevo quiver, y las relaciones son esas. Si vos componés una de las flechas rojas, ¿sí?, con cualquier otra flecha, te da 0. Esas son las nuevas relaciones, las otras son las que ya teníamos. No sé si se entendió la definición del ejemplo. Sí. Bien. Ok, entonces ahora, ¿qué pasa con esto? Bien. Esta nueva álgebra cumple ciertas propiedades. La primera es que cuando vos tomás algo que sea un módulo de A, entre comillas, viéndolo en B, digamos, pensando que es lo mismo en A y en B, aplicar la sisigia a B, lo que te queda es la sisigia de A. Antes que me pierda, Sí. Marco, la grande es, cuando ya B. pusiste las rojas, es B, la grande es B. La grande es B. Sí. Está, perfecto, perdón, gracias. Bueno, A es, digamos, la parte genérica y A' es lo específico para que falle el D, digamos. Entonces, aplicar la sisigia a un módulo que está en A, a un módulo de A, perdón, es lo mismo. Aplicar la sisigia de un módulo de A en B es lo mismo que hacerlo en A, solo que te sobran copias de ese 1. Porque en realidad el proyectivo, si vos tenías, de nuevo siendo grosero, pero si vos tenías que el proyectivo sub A o sub A en A, digamos, era así, por ejemplo. Sé que esta notación no le gusta mucho a mucha gente, pero perdón. Si esto era el proyectivo en A, el proyectivo en B del mismo vértice va a ser lo mismo, solo que ahora se le agregó una flecha que va a 1. Entonces, si vos usaras el cubrimiento que tenías antes, o sea, el cubrimiento que tendrías para un módulo en A, lo usás en B, te queda lo mismo, solo que te sobran copias de 1. Bien, dado un módulo en B, cualquiera, no proyectivo, ese 1 aparece en la sisigia segunda de E. ¿Por qué? Bien. Tomate un módulo cualquiera, no proyectivo. Aplicás la sisigia. Entonces, eso va a tener, bueno, no es 0, la sisigia, no es proyectiva, va a tener quizá algunas cosas porque eso tendría que haberlo puesto antes quizá. Sí, perdón, voy a poner eso. Porque en realidad, cuando aplicás la sisigia,
por cómo está definido el álgebra B, los módulos son o módulos de A, o S1 o S2. O sea, los indescomponibles, digamos, son módulos de A, S1 o S2. Entonces, si vos agarras un módulo y le aplicás la syzygia, si no es cero, si no es proyectivo, ¿qué te queda? O te queda S1, o te queda S1 como sumando, y cuando aplicás la syzygia de vuelta sigue estando, te queda S2 como sumando, y cuando aplicás la syzygia de vuelta sigue estando, o te queda un módulo de A como sumando, y cuando aplicás la syzygia, te aparece una copia de S1. ¿Sí? Esto de acá es por la construcción. ¿Sí? Acá en vez de esto podrías poner, en un caso genérico tendrías que poner K0 de A', pero en este caso no es necesario y alcanza con lo que sería K1. Bueno, y como S1 tiene dimensión proyectiva infinita, en realidad todo módulo tiene dimensión proyectiva infinita, que no sea proyectivo, obviamente. Bueno, está. La definición de LATI-T era para pensar, bueno, lo que entiendo, tanto de IT como LATI-T, era para atacar el problema de la conjetura finitista. Yo estoy mostrando un ejemplo, voy a mostrar un ejemplo que no sería LATI-T, que tiene esto. O sea, no estoy atacando el problema de la conjetura finitista en ningún sentido. ¿Sí? Solo estoy viendo un impedimento con la definición de LATI-T, pero no en el camino a ver algo relativo a la conjetura finitista. Bien. Entonces, el problema acá está que S1, si tenés S1, la syzygia de S1 tiene S2 como su módulo, como sumando, perdón, directo, y si tenés S1 más S2, bueno, S1 más S2 tiene phi 1, y caemos en ese problema. Caemos en el problema de que A' no tiene, la subcategoría de Usatodorov de A' son triviales, y como B manda, entre comillas, todo a S1, o todo pasa por S1, tenemos el mismo problema. Así que B solo tiene subcategoría de Usatodorov triviales. No hay otros. No podés tomar otros B. Entonces, acá ya pasamos al problema de que si B es, o sea, que sea LATI-T y que sea IT, en este caso tiene que ser igual. O sea, si es IT, va a ser LATI-T, y si es LATI-T, va a ser IT. Bueno, esto era genérico, pero ahora, para el ejemplo, que de hecho el A final termina siendo el de Rouquier-Conde, pero hay algunas propiedades que se tienen para cualquier autoinyectiva, pero sí hay que pedirle alguna propiedad a la. Bien. Lo primero, acá me comí otra cosa. En el caso de que hace autoinyectiva, no es solo que cada uno está incluido en moda, acá sería incluido, perdón, por S1, por S2, y acá es no proyectivo. Sino que es igual, ¿sí?
¿Por qué es igual? Bueno, teníamos una inclusión y S1 y S2 sabemos que están en la syzygia, y después es, para cualquier módulo que te tomes en A que no sea proyectivo, ese módulo en A es syzygia de algo, porque la syzygia, como A es autoinyectiva, es un isomorfismo. Entonces, cualquier módulo que te tomes tiene preimagen por la syzygia, ¿sí? Claro, eso tiene unos S1 que sobran, pero eso o lo sacás adaptando el módulo, o decís que K1, que precisamente que omega de mod de A es cerrado por A, así que no es un problema que sobre un S1 sumando. Algo parecido. ¿Sabés que no entendí? No sé si porque quedó el K1 de B, en el caso que A sea autoinyectiva, la B es la grande, la A es la chiquitita, Sí. después está la prima que tiene la condición. El K1 de B serían los módulos. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo es la proposición? Perdón. Capaz que yo me amaría. No, además de que tiene un detalle ahí, es que vos antes, vamos a hacer un ejemplo, es con la propiedad directamente. Vos tenés que, para cualquier módulo M en mod A, que está incluido en mod B, lo que teníamos era que la syzygia de A de M era igual a, perdón, de B, era igual a la syzygia en A de M más S1, bueno, una potencia de S1. Sí, Entonces, la dimensión del top. claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que digo es, si vos te tomás un módulo M cualquiera en A, no proyectivo, existe un N tal que la syzygia de N es M. Ahora En A. porque es autoinyectiva. Ahora porque es autoinyectivo. Sí. Entonces, la syzygia en B de N es M más, bueno, copias de C1. Entonces, Sí. esto que está acá está en K1. La clase, por supuesto. Está. Y de hecho, podés cambiar el N por N', digamos, que es pegarle todas las flechas que precisás para ese 1, de forma que esto sea exactamente M. Donde N' es más o menos como hicimos acá, ¿no? Vos tenías el proyectivo, le podías poner una flecha para el 1, bueno, lo mismo, desde el top mandas flechas hacia, comillas, mandás hacia el 1 lo que precises, y conseguís que la syzygia de ese N' sea solo la parte N. Ok. Bien. Está. Fue un poco más lento de lo que me hubiera gustado. Entonces, lo que vamos a ver es que que si A es autoinyectiva, entonces que B sea 1 y T implica que A es 1 y T, y que si A es autoinyectiva, que B sea M y T implica que B es 1 y T. Es decir, pensemos en el caso de Rouquier-Conde. En la última es Si yo, A, al final. ¿cómo? ¿Qué, perdón?
Dice, si hace una álgebra autoinyectiva, la última proposición dice así, si hace una álgebra autoinyectiva y B es una álgebra MIT, entonces B. Sí, es B. Y después usas la observación. Ok, O sea, si A es autoinyectiva, para B ser M y T o ser 1 y T es lo mismo. Y después, ok. eso implica que A es 1 y T. Entonces, bueno, este es el camino, ¿sí? El camino es tomar el ejemplo de Ruquier-Conde, que es autoinyectiva, que no es IT, ver que eso. Bueno, en ese caso, B no podría ser IT, y por tanto no podría ser lat IT. ¿Sí? Si tenemos la observación y la proposición, obtenemos que B no puede ser IT. O sea, para el álgebra de Ruquier-Conde, si estas dos afirmaciones, digamos, son ciertas, tendría que B no es IT, y por tanto no es lat IT. Bien, entonces, vamos a suponer que B, para la proposición, digamos, la observación, se puede hacer más o menos sencillo. Manu, pero Porque hoy tenés clase de Zoom de hebreo, capaz que lo hacen ahí, lo de la mesa de yoga. decía, la observación es sencilla porque es decir, es más o menos lo que mostré antes. Si B es 1 y T, como los módulos de A no proyectivos están en K1 de B, la sucesión que te tomás la puedes tomar en A. Quiero decir, podés tomar el módulo en A. No es un problema eso. Lo difícil, en todo caso, es lo segundo. Bien. Entonces, si B es M y T, el módulo B que podemos tomar, podemos suponer que cumple lo siguiente. Que está en la sisigia de mod B, que tiene los simples y que tiene los proyectivos. Está. Los simples y los proyectivos son finitos, salvo el isomorfismo, así que nada. Y lo de que está en la sisigia de B fue lo que mencioné al principio. Entonces, teniendo todo esto, vamos a ver que podemos tirar para atrás una vez. ¿Sí? Entonces, tenemos esta sucesión. Acá debería ser... acá ya aparece el problema. Tenemos esta sucesión porque B es M y T. La podemos completar porque la sisigia de M y B0, bueno, estamos suponiendo que M es mayor que 1 y que B está en la sisigia, así que lo podemos completar así. Si se fijan acá, yo lo que tendría que haber puesto, si quieren, era P, un proyectivo para M y un proyectivo para B0. Pero puedo sumar el proyectivo que estaba en M con la inclusión nada más, o sea, este mapa, digamos, y no pasa nada. Y después cociento y me queda algo. ¿Sí? O sea, que B esté en la sisigia de mod B implica que existe un Q que podés incluir B adentro de Q. Un Q proyectivo que podés incluir B adentro de Q. Después lo otro es simplemente pegar una copia de P y hacer el cociente. Bien. Esto permite completar lo último en una sucesión, que en el primer paso es simplemente, o sea, hasta, bueno, nada, es lo que queda de proyectar, digamos, Q1, o sea, Q más P en Q, y lo otro es el cociente. Hasta acá no hay nada. Y que este mapa es inyectivo es porque dijimos que esta parte era inyectiva, entonces la composición lo es.
Bueno, y esto se completa. Entonces, dada una sucesión para la sigigia de M, tenemos una sucesión para la sigigia mésima de M, tenemos una sucesión para la sigigia M-1 de M. Está. Uno diría, bueno, entonces puedo aplicar inducción, y esa es la parte difícil, digamos. Está. Pero en realidad hicimos trampa, porque para empezar pedimos que B esté en la sigigia de M, básicamente aumentando en 1 el M, así que acá casi que esto fue la construcción para atrás, sería la que nos permite decir que B está en la sigigia de mod B. Entonces, para poder aplicar inducción se necesitan estudiar dos cosas de sucesión. La primera es que los W estén en mod B, en la sigigia de mod B, y que sean finitos. Es decir, que sean sumas de sumandos de un W, en mod B también. ¿Sí? Y esto hacerlo para cualquier B que te tomen. O sea, para cualquier B0, B1, que eso de última la de finito, pero no solo eso, sino que además necesitas que cualquier cociente que hagas, ¿sí? Es más complicado, sea finito en este sentido. Bien. El primer punto, que estés en mod de B, mira acá, se consigue tapando el zócalo de Q. Y el segundo usa la inyectividad de omega de A. Bueno, para el primer punto, podemos decir, bueno, dado, existe un S en mod B, existe un semisimple en mod B, tal que el mapa que teníamos antes, si le agregamos las copias que me faltaban del zócalo de Q1, es sobreyectivo. ¿Sí? Es decir, si se fijan, teníamos esto así. Yo no sé si B en Q, B0 en QM-1, cuando me fijo en los zócalos, si eso es sobreyectivo o no. Y bueno, si no es sobreyectivo, lo tapo con un semisimple. Y hacemos exactamente lo mismo, solo que ahora con un semisimple. Si se fijan, bueno, podés decir que esto, o sea, empezar la construcción con esto, ¿sí? Si se fijan, como el S fue a Q1, puedo simplemente decir, que no fue nada P, y esa parte mandarla a 0, o sea, que no vaya nada a la sigigia de M, a la sigigia emésima de M, y como no va nada, está de semisimple, sumando, todo va a estar en el núcleo. Por eso aparece acá igual. Lo otro se construye todo igual, y por supuesto, estos módulos cambiaron. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora lo que vamos a ver es que W tilde 0 está en K1 de B. Bien, esto es un poco complicado, pero la idea para esto es ver que si vos tenés un elemento, o sea, si mirás una representación de W0 tilde, y te fijás la parte que está en F1 o S2, eso puede haber, pero eso está en el zócalo y en el top. Que es otra forma de decir que, entre comillas, que es un sumando directo. ¿Sí? Entonces, si es un sumando directo, entonces W tilde va a ser algo de A, algo de mod A, S1, copias de S1 y copias de S2.
y por tanto va a estar en K1 de B. ¿Sí? Hay un detalle ahí que hay que ver bien, pero en realidad también hay que ver que ninguna de la parte de moda, como ya sabíamos, es un proyectivo. ¿Sí? Y en parte eso fue lo que por eso se tapó Q1. ¿Sí? Una de las razones para tapar Q1 es que en W0 tilde no te aparezca un proyectivo de A. Porque un proyectivo de A es un módulo de A, pero es un módulo de B, pero no es proyectivo en B. ¿Sí? Y al taparlo, ya ahí no puede haber un proyectivo de A. Y esto, en todo caso, ahora es mejor. Y después, si omega m-1 de m y omega 0 tilde y W0 tilde están en la sisigia de mod B, entonces W1 tilde también. ¿Qué significa esto vale para m mayor que 1, si no, no, pero estamos haciendo la inducción para llegar a la sisigia de m. Y la finitud de W radica en que, bueno, lo hago lo tenés con omega 1, con W1, pero también lo tenés con W0. W1 tilde lo podés descomponer en algo de mod A, S1 y S2. B1 más S lo podés descomponer como algo de A, S1 más S2. La sisigia en B es la sisigia en A, de la parte en A, más algo en S1 más algo en S2. Y eso tiene que ser el B1 tilde. ¿Dije bien? No. B1 tilde más S. Ah, no, B1 tilde más S. B1 tilde ya era el que tenía el S. Perdón. Pero ahora lo que pasa es que la sisigia en A tiene que ser la parte en A. Y como la sisigia en A es biyectiva, la cantidad de opciones que tenés, o sea, para cada módulo indescomponible tenés una única opción. Entonces, si vos agarraste un módulo en B, tenés una única preimagen por la sisigia que esté en K1. Y ese es la idea para llegar a la finitud. Y en realidad es eso, o sea, vos agarraste el B y dijiste, tengo una preimagen en las condiciones que estábamos, ¿sí? Agarraste el B y dijiste, tengo una preimagen para cada indescomponible que esté en el app de B, tengo una única preimagen por la sisigia que también esté en K1. Y como tengo una única preimagen, los módulos que tenías en A, por cada módulo que tenías en B tenés uno en W, indescomponible, tenés uno en W. Y después tenés que volver a agregar los proyectivos y los simples por si acaso, porque podría ser que no estén, pero eso sería todo lo que tenés que agregar. Entonces con eso completás la finitud. Y sí, no me dio tiempo, el paso más difícil en realidad es este. Que es la clave que te permite hacer la inducción. ¿Sí? Con esto ya podrías hacer la inducción. Después el tema es que si no tuvieras la finitud, no llegás a que sea
o sea, no llegas a la condición que precisás, pero al menos sí podrías hacer la sucesión. Bueno, no sé si... Bueno, Marcos, agradecerte por la charla de hoy. Y bueno, estamos un poquito sobre la hora, pero creo que podemos dar paso a la sesión de preguntas para quien quiera que tenga Yo algún... me puedo quedar lo que sea, no tengo problema. No, yo también me puedo quedar un poquito más, no hay problema. Entonces, si hay preguntas en el público, adelante. Creo que José Armando va a hacer una por el chat. Sí, estoy viendo el chat. Entonces José pregunta en la parte donde calculas la sisigia de B, en B de un M. Ajá. Ah, perfecto, ahí está el chat en pantalla, buenísimo. Sí, cuando... Bien. Yo le contesto. José Armando, porque Aprepo construye otro módulo, Aprepo, que le pone, viste, todas las copias de C1 surgieron por todas las copias que están en el top de M. ¿Sí? Entonces, para cada copia que está en el top de M, que generó un S1, porque algunas capaz que no generaron una copia de S1, en ese sentido hay que tener un poquito de cuidado en la afirmación, pero cada copia del top DM que generó un S1, bueno, porque creo que en la proposición original el módulo estaba en modo A, y vos lo preguntás en modo B. ¿No? ¿En qué parte de un M? El M no decís dónde está. A prepo construís otro módulo que le pones K al final de la flecha roja, déjamelo decir así, de cada flecha roja. Al final de cada flecha roja lo completas con K y la identidad. Con eso le matas todas las copias de C1 y con eso generás exactamente el omega de M. Igual, Marco, hay pila de cosas para revisar. Mandame por favor la presentación, porque yo tengo el artículo previo, pero mandame la presentación, porque hay que ver, por supuesto, revisar en el sentido de chequear, no que Sí, esté mal, yo no no, digo nada no, que es esté mal, que, por es que supuesto, ¿no? la parte de, o sea, lo que dije, en la parte del Zócalo, de que estás en K1, o sea, la parte que WI está en omega de mod B, esa parte es delicada. Sí, lo quiero mirar con cuidado todo eso, porque me es interesante a la vez. Incluso para revisar, capaz que sugiere el camino de generalización también. Está en algún comentario de esto, o sea, para lo que mencioné, esta álgebra es como que en cuanto a lo de
la FinDim y no tiene mucha gracia, digamos. Y además, la phi-dimensión de este ejemplo concreto es 2. Entonces, es como que ya hay muchas cosas que te dicen que esta álgebra obviamente va a tener la phi-dim infinita. Este ejemplo se puede extender artificialmente, digamos, por ejemplo, para no tener la phi-dim infinita, podés agarrar y copiar y poner acá algo que tenga phi-dim infinita, ¿sí? De una forma similar. Y todo sería igual, básicamente. No se está viendo nada ahora en la pantalla, está toda blanca, me parece, o es la mía, no sé. Oh. Creo que estoy compartiendo, pero lo que digo, nosotros hicimos algo así, ¿no se ve ahí? Sí, sí, se ve bien. ¿Marco? Se ve, sí. Entonces soy yo que no veo. Tenía muy agrandada la pantalla, listo. No. Podés agregar otra cosa, digamos, a segunda, que la phi-dim sea infinita, por ejemplo. Y más o menos anda todo igual. Pero está, de vuelta, igual seguís teniendo el problema que la dimensión proyectiva de todo módulo es 0 o infinito. Entonces, es como eso, como hacer una prueba de estrés, digamos, al D, pero más allá de eso no sé si esta construcción puede puede llevar a otros ejemplos de otras cosas, digamos. O si, por ejemplo, si ustedes cambian la definición del D y en vez de pedirle, en este caso concreto, si en vez de pedirle phi-dim de D 0, piden phi-dim de D menor o igual que 1, ya está. Bueno, menor o igual que 2, digamos. Si piden phi-dim de D finito, ya está. En este caso. Está, para el otro también, porque en realidad podrías bloquear toda esta parte. Siempre y cuando la otra no fuera no el Atlas Autodrop, digamos, no cumpliera. O sea, en realidad esto obviamente usó muy fuerte que phi-dim de D es 0. Sí. Eso no, quería comentarlo nomás. Vale, buenísimo. Bueno, creo que más nadie ha avisado que tengan preguntas. Igual cualquier cosa, avisando si surge alguna otra pregunta por allí. Si no, bueno, creo que podemos dar por finalizada la charla de hoy. Muchísimas gracias, Marcos, nuevamente por haber dado esta presentación el día de hoy. Y bueno, la semana que viene, el viernes que viene, 2 de abril, no va a haber charla porque estamos en Semana de Turismo o Semana Santa. Y bueno, la invitación entonces quedaría para el otro viernes, el 9 de abril. Y nos va a estar hablando Ana González. Okay, entonces, bueno, nos vemos entonces dentro de 2 semanas. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos por venir. Chao. Chao, gracias. Chao, hasta luego.